Cristina, tenemos conectado a... ¿Ya la nota? Sí. Perfecto, lo saludo entonces. Tenemos conectado a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio de la Nación. Hola Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por su tiempo, muy amable. Bueno, Guillermo, lo quiero hacer escuchar un extracto de un reportaje que usted dio para hacerle una pregunta respecto a eso. A ver, vamos con eso. Moreno, Massa, ¿a quién? Y todos esos hoy en economía estamos trabajando coordinadamente. Falta la cámpora que dijiste ahí. También está la cámpora. ¿Cristina sigue mandando desde el departamento? Cristina es una referencia importante. ¿Te acordás quién te dije que se juntó en economía? La cámpora, sí. Massa, Pichetto y nosotros. Sí. Más algunos intendentes, más sí. algunos empresarios. Ya consensuamos la metodología para la tasa de interés, para el tipo de cambio. Van coincidiendo. Claro, cómo se va a pagar la deuda. Hay debates que todavía no, pero hay un clima. Se sigue Rosario. Hacé la tercera en Bahía con vos moderando eso. Uy, qué desafío tenés, lleno de negros peronistas. Uy, qué lío que vas a tener. Bueno, ahí escuchaba el extracto de esta nota, Guillermo, y me puse a pensar, como peronista, porque además usted es un gran referente para nosotros los peronistas, y pensaba en esa descripción que usted hacía y aquel momento en el que decía, el gobierno de Alberto para mí fue peor que el de Macri. Y ahora me lo nombra Massa. Ahí me confundió un toque, Guillermo. ¿Me puede explicar eso? Bueno, Massa puso el cuerpo cuando nadie ponía el cuerpo. Y entonces en el peronismo cuando se pone el cuerpo lo valoramos. Pero está claro que la política económica de esos 4 años fue horrible. No hubo manera. Eso generó la llegada de Milei, ¿no? Si no, Milei no tiene ninguna otra explicación, sí, más que el desastre que fue el gobierno de Alberto. De un gobierno socialdemócrata. Cuando eso fracasó, dio un paso al frente Massa, intentó. Pero está claro que cuando te digo que nos juntamos los 4 espacios, nos estamos juntando para no repetir lo de Alberto, precisamente, que la consigna fue primero ganemos, después vemos. Ahora, primero vamos a explicarle al pueblo para qué queremos llegar al gobierno, que es un medio para conseguir el fin, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Guillermo, ¿usted separa entonces a Massa y a Cristina de Alberto? ¿A Massa y a Cristina lo separa de Alberto entonces? Mirá, Alberto es socialdemócrata, a Massa no podés decir que es socialdemócrata. Y Cristina, obviamente, ha hecho una revisión de lo que pasó en ese gobierno y claramente me parece a mí, se lo tenía que preguntar a ellos, pero hoy hay una reivindicación de la década ganada. Y la década ganada, si algo no fue, es socialdemócrata. Vos no te olvides, para ya poner picante la entrevista, vos no te olvides que en la década ganada el que era opositor por la socialdemocracia era Kicillof, ¿no? Bueno, es fuerte igual, eso que dice es fuerte, Guillermo, igual. Ahora lo voy a llevar al tema, Axel, pero primero le quiero preguntar sobre eso que dijo usted, porque en el peronismo, ¿entra Pichetto, que jugó con Macri? ¿Entra Pichetto pero cómo no va a entrar? A mí es una foto que me incomoda, Guillermo, esa. Usted con Pichetto. Bien, pero es uno de los hacedores de la década ganada. Y si Cristina no terminó presa antes, porque nunca le dieron el desafuero, ¿vos no te acordás que se lo habían pedido? Sí, claro, y sí. Dijo que no fue. Bueno, entonces, Pichetto ya dijo, todos cometemos errores. Lo dijo. La verdad, ¿cómo? En el acto. Bueno, cuando hicimos la presentación de los economistas dijo eso. Ok. Pichetto cerró el acto, yo se lo pedí, Massa se lo pidió, porque Pichetto le ofreció a Massa cerrar, porque había sido ministro de Economía. Sí. Y yo le dije que cierre el más veterano, y lo miramos a él. Y si no se hagan los tontos, no dijo tontos, pero bueno, estamos en la radio. Y Massa le dijo, no, tienen que cerrar vos. Ajá. Y cerró Pichetto, y dijo, bueno, todos cometemos errores. Porque el gringo Castro había hablado de la misericordia, ¿no? El gringo Castro había hablado de la misericordia, y entonces, tomando las palabras del gringo, lo aplicó al perdón. Dijo, todos hemos cometido errores, de acá salimos para adelante. Es un hombre de Estado, un hombre de proyectos colectivos, un hombre que ni la consigna da para decir el proyecto pichetista, ¿no? Como lo quieras llamar. Bueno, es un hombre, me parece que esto es lo importante, que bien, por primera vez el peronismo está encarando aquella viejo axioma del general de que la organización vence al tiempo.
Usted es Entonces, una persona... vamos a ir a unas elecciones diciendo lo que hay que hacer. Guillermo, usted No, es una persona que diciendo analiza primero. mucho algunas cuestiones. Experto con números, experto en análisis de economía. Yo lo escuché casi todos las últimas 2 décadas hablando y acompañándolo con algunos mensajes que dio, como aquella lucha contra los multimedios y demás que hasta casi no le correspondían, pero enarbolando una bandera del peronismo. ¿Por qué un tipo que hace 240 edificios escolares nuevos, más de 7.000 obras de infraestructura escolar, 4 hospitales provinciales, se pelea con Milei, enarbola la bandera de la oposición prácticamente luchando contra el presidente de la nación, no es parte del peronismo, dice usted, Axel Kicillof? Porque piensa mal la economía. Cuando fue ministro de Economía fracasó. ¿O vos no te acordás que devaluó y destruyó el salario de los trabajadores? Vos me hablás de no sé cuántas obras escolares, qué sé yo, bueno, ponele. Bueno, pero defendió el mercado interno como ministro de Economía, que usted lo bancaba. No, destruyó el ingreso de los trabajadores devaluando irresponsable e innecesariamente. Está mal lo que decís. Si yo te digo que devaluó, sí. No es que lo invento. ¿Pero no había aumento salarial en relación a la inflación en el momento que él era ministro de Economía? ¿No le ganaba el incremento salarial al incremento inflacionario? Pero de ninguna manera, querido. Cuando vos devaluaste un 20%, los precios te subieron un 25%, que fue lo que autorizó. De ninguna manera. Ninguna manera. No le banca ninguna medida, la estatización de YPF, la lucha contra los fondos buitre, nada de aquel ministro de Economía no banca nada. Amigo, fracasó culpa de Kicillof, perdimos las elecciones. ¿O vos te pensás que se perdió por qué? Cuando Kicillof fue ministro de Economía, perdiste las elecciones. Ahí creo que también hubo un error de Cristina en elegir al candidato. O sea que no es Kicillof responsable de la economía. No perdiste por la economía, sino por el candidato que pusiste. En ese momento era el responsable de la economía, sin ninguna duda. Pero usted me separa la economía de Alberto, de Massa, pero no me separa la economía de Axel, de Cristina. Yo te separé la economía de Massa como puso el cuerpo. Te dije, reivindico a Massa porque puso el cuerpo, la economía fue un desastre, te dije. Sí. No te separé nada. Te dije, la economía de Alberto fue un asco. Sí. Pero a Massa le reivindicó que puso el cuerpo cuando nadie quería agarrar. Esto te dije, si no, revisémosla. Si no te lo dije así... Sí, me lo dijo. Yo creo que lo dije así porque lo vengo diciendo hace rato, pero bueno, lo revisamos, no hay ningún problema. Me lo dijo. Esto último es lo que reivindico de Massa. En el caso de Kicillof, primero que fue opositor a la década ganada. ¿Vos por qué pensás que fue opositor? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué pensás que estuvo en contra de Kirchner y en contra de Cristina y no la votó? ¿Cuál es tu explicación para eso? ¿Por qué? ¿Que era un joven que no entendía? No creo, lo considero bueno, una persona entonces inteligente. fue opositor. Vos me preguntás por qué no puede ser Kicillof. Porque no es peronista en sus concepciones económicas. Hasta que pida perdón, como pidió Pichetto, y diga, me equivoqué. Destruí el salario de los trabajadores devaluando innecesaria e irresponsablemente, porque yo se lo dije mirándolo a los ojos. Te vas a meter la economía de sombrero. Y se metió la economía de sombrero. Y nos metió en un lío que terminaste perdiendo las elecciones. Ahora, ¿vos querés decir la responsabilidad política de Cristina? Sí. Pero Cristina, la realidad es que la técnica la puso Kicillof y yo tengo la sensación que sigue viendo la economía igual. Por eso se fue a España a escuchar y aplaudió a Lula, que dijo del libre comercio, que no quiere guerra de aranceles, que en realidad la globalización es lo que mejor le sirvió al mundo. Ese es el discurso de Lula que Kicillof aplaudió hace un mes en Barcelona. Entonces no cambió nada. Te iba a llevar al fracaso de vuelta. ¿O vos te pensás que hay mucha diferencia en cómo ve la economía Guzmán a cómo la ve Kicillof? Pero Guillermo, la década ganada se abrazó a Lula también. ¿Perdón? La década ganada se abrazó a Lula también. No, querido, en economía hicimos todo lo antitético a Lula. En economía hicimos lo antitético a Lula. Nosotros cuidábamos el mercado. ¿O no te acordás lo que hicimos? Sí. Nosotros hicimos lo que está haciendo Trump ahora. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay una negación de lo que fue la década ganada, porque la prensa lo que quiere negar, así como niega la Constitución del 49, niega la década ganada en economía. Por eso se meten con las estadísticas.
y quieren decir que la década ganada no existió. La década ganada fue una extraordinaria década peronista. Sí, claro. Y por eso Kicillof estaba en contra. Nosotros que nos decían que éramos el pasado, fuimos el futuro, ahora te lo demuestra Trump. El que reivindica la década ganada en economía es Trump, que hace todo lo que hicimos nosotros. ¿Qué Lula? Lula Pozo de ministro de Economía y de presidente del Banco Central, dos neoliberales. No, amigo, estás equivocado. Igual es fuerte lo de Trump, lo que dice de Trump, Guillermo. Sos un tipo informado. Pero esto demuestra el ocultamiento que hay de la década ganada. No saben lo que hicimos en la década ganada. No, ¿cómo que no? Es el mejor gobierno del regreso de la democracia por escándalo. Entonces vos decime por qué Kicillof estuvo en contra. Pero cuando Cristina se iba del gobierno que le entregaba, que no le quiso entregar en realidad el bastón a Macri, y lo compartí, se fue el 9 de diciembre de 2015, dijo que había habido un crecimiento sostenido de la economía en Argentina en todo el 2015. Amigo, 2014 hizo un desastre Kicillof con la devaluación, que fue lo responsable de lo que aconteció en esa elección. Nosotros hicimos, por eso se habla de la década ganada. Querido, un día Cristina quiso, como yo empecé a hablar de la década que iba del 2 al 12, del 3 al 13, sí, dijo no, 14 y 15, para cubrirlo a Kicillof. La devaluación no tiene ninguna explicación que Kicillof haya sido opositor a la década ganada. Y vos por eso no me la podés dar. Y yo sí te la doy, porque estaba en contra de la década ganada. Y lo primero que hizo cuando llegó fue devaluar. Cuando Kirchner decía dos cosas nada más: no jodan con el dólar y no jodan con la clase media. Y lo primero que hizo Kicillof cuando llegó fue joder con el dólar. Y encima no pidió perdón, como Pichetto. ¿O vos pensás que no tiene nada que ver en lo que nos pasó en el 15 con la llegada de Macri en el 16? Yo tengo mi... O sea, el ministro de Economía no tiene nada que ver con la derrota electoral. Yo creo que él se abrazó mucho a Cristina en esa situación y que... A ver, Cristina después, cuando él asume como gobernador, lo reconoció como casi un hijo de ella, de la política. Pero está bien, si yo no te digo que no. Y Cristina es el artífice de esa década ganada, ¿o no, Guillermo? ¿Pero qué me querés decir? ¿Que Cristina no se equivoca? No, sí, yo te estoy preguntando Alberto, por qué. Se equivocó, sí. Yo te estoy preguntando por qué. En la mejor década de este país, que la hizo el peronismo, Kicillof estaba en contra. Y vos no tenés respuesta para darme. No tenés respuesta porque no tenés... Para darme la respuesta me tenés que decir, así es, porque pensaba distinto. Claro que piensa distinto. Por eso putea a Trump cuando hace economía. Y Trump hace lo que hicimos nosotros. Agarrá el discurso que hizo un año y medio atrás en el Teatro Argentino. Sí. Cuando dijo que Trump había cambiado 200 años de historia de la economía. Sí. Los que la cambiamos fuimos nosotros en la década ganada, en plena globalización. Empezamos a administrar el comercio. Pero eso lo hizo el coraje de Kirchner y de Cristina. Sí. Ahora, cuando vino Kicillof, fue al revés. Lo primero que hizo fue la de siempre, de evaluar. Hizo pedazos los ingresos populares. Se dejó de crear trabajo en el sector privado. Solo crecía el trabajo en el Estado. ¿De qué estamos hablando? Nosotros hicimos crecer el país con inversión del sector privado. Teníamos superávit fiscal, superávit comercial. Los empresarios invertían. La Argentina crecía a tasa china. Se redistribuía el ingreso. Fue extraordinario lo que hizo el peronismo en la década ganada. Todo al revés de lo que hizo Kicillof. Todo al revés. Y por eso él estaba en contra. Porque era un peronismo exitoso. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Emma Svinden te saluda acá en Somos Argentina. Todo bien, un gusto. Guillermo, bueno, es la primera vez que tengo la posibilidad de entrevistarte, así que primero darte gracias por darnos el tiempo. Si hay algo que creo que a Guillermo Moreno, quienes venimos de la militancia, es reconocerte el sentimiento peronista de pertenencia que tenés, que eso es algo innegable. Más allá de las cosas que puedo distar o pensar o tener algún que otro desacuerdo, en lo que pienso es en el futuro, en los y en les jóvenes, quienes la militamos, quienes no podemos llegar a pagar el bondi, que hoy subió
alrededor de 1.000 mangos, el subte que sigue subiendo, las expensas que no paran de subir. Digo, pienso en esa realidad, en nuestro futuro. Yo tengo 35 años, imposible pensar en poder comprarme una casa propia, imposible pensar en poder tener un auto propio. Tengo que seguir pensando que mi máxima cosa es, bueno, tener 3 laburos, pagar un alquiler. Entiendo perfectamente cuando te referís a la década ganada, pero ahora la pregunta es, de elecciones para el año 2027, si Kicillof no es ese candidato que según vos, por la cuestión económica que sea, ¿quién sería ese candidato? ¿Pichetto? ¿Massa? Hoy tenés 10, 12 candidatos, de ahí tiene que quedar uno, y yo no niego que pueda ser Kicillof, tiene que pedir perdón. Primero tiene que explicar por qué carajo fue opositor a la década ganada. Porque Claro, la verdad que no lo dice ninguno de ustedes. Yo no Parece ser que Kicillof saltó de la facultad ahora. ¿Y todo lo demás? Claro. Yo soy la verdad bastante más... Vos no te olvides que el pibe hizo esa de los famosos 500 kilómetros. ¿Vos no te acordás? ¿El 501? Sí. Y bueno, ¿y por qué lo hizo? Para no votar a Kirchner. Claro, para mí igual son más suposiciones, digo. Yo creo que... Escuchame una cosa. Tampoco votó a Cristina en el 2007. Pero eso ¿cómo lo saben? Pero ¿cómo sabés que votó? Porque lo dijo él. Sí, el esquema de los 500 kilómetros era porque vos, ya estando en el kilómetro 501, no estabas obligado a votar. Él lo dijo. Lo que pasa es que hace 20 años atrás, con todo cariño te digo esto, vos tenías 15 años. Sí, muy joven. Yo soy un poco más grande, Guillermo, yo soy un poco más grande y recuerdo que cuando usted era secretario de Comercio, él fue director de Aerolíneas Argentina con Cristina. No, amigo, no fue director, fue gerente financiero y estaba empezando. Y en ese momento estaba Iván Hey, que era el que manejaba la economía de una cámpora incipiente. Sí, claro. De una cámpora incipiente, los conozco a todos. El problema es que empezamos a debatir. Sí. Escúchame, dentro de 20 años, yo ya no me voy a acordar de lo que hablé. Y ustedes van a estar en el flow de la vida. Van a estar los archivos. Y dentro de 20 años voy a tener 90. Pero entonces, yo tenía 48 años en el 2003. Me acuerdo de todo. Guille, me acuerdo cuando el Cuervo y Cabandier me vinieron a presentar la cámpora. Claro, sí. Que Kirchner le había pedido que hicieran una agrupación juvenil. Sí, me acuerdo. El único consejo que le di fue no repitan la pavada que hicimos nosotros de tirar un viejo por la ventana todos los días. Guille, pero a veces me hicieron caso y a veces no. Ahora, la interna en la cámpora, entre comillas, era entre Gen, que era peronista, que es el que mandaron a trabajar conmigo, y Kicillof, que era marxista. A mí se me presentó como marxista Kicillof, me dio los libros de Keynes, que no está mal. Lo que te digo es que estamos discutiendo qué economía va a ser. Y todo lo que vos dijiste que necesitás, que las expensas, que el colectivo, con un socialdemócrata, no lo resolvés. ¿Y con quién lo resolvés? Lo resolvés con una economía peronista, que es lo que está en discusión. Y vos pensás que Kicillof se va a acercar a la economía que hicimos nosotros o a la economía que hizo Alberto puteando a Trump. No, yo siempre lo veo relacionado al kirchnerismo, a Axel. No sé lo que es el kirchnerismo, yo estoy hablando del peronismo. El kirchnerismo no tiene ni las 20 verdades, no tiene doctrina. Un día, Álvarez Agis, la primera reunión que tengo, la primera vino acompañando a Kicillof. La segunda que tengo, con él solo, me dice, te aclaro, Moreno, me acabo de sentar delante de él, en su despacho. Tenía que ir a ver a Debido. Me llama Axel, me dice, ¿lo podés juntarte y te lo mando a tu oficina? Álvarez, no, yo tengo que ir, voy yo a la oficina de él. Listo, voy a la oficina de él. Me siento. Me dice, te quiero aclarar, Guillermo, que yo no soy peronista. Ajá, le dije. Tampoco soy kirchnerista. Ajá. ¿Y entonces qué sos, pibe? Cristinista. Cerré la carpeta, me levanté, me fui, nunca más hablé con él. Y dije, pibe, no sé lo que es el kirchnerismo y vos inventaste el cristinismo, pero vos estás loco. Y me fui, no hablé nunca más con él. Guillermo. No tuve nunca más una reunión con él. Pero mira las estupideces que tengo que escuchar. Bueno, hermano, esto fue peronismo, de A a la Z. Y por eso hicimos la política económica que hicimos, que fue exitosa. El problema con Axel es que cuando le des el bastón de mando, va a volver a hacer la política de Guzmán y no la política peronista. Por eso se fue a Barcelona.
Y por eso habla mal de Trump, que está haciendo lo que hicimos nosotros en economía. Y es el día de hoy que se la pasa hablando mal de la política económica de Trump. Guillermo, porque él ¿no tiene crees la que- cabeza de Lula. ¿No crees que nombrar a Trump todo el tiempo y relacionar a Trump con la política económica del peronismo le resta puntos al peronismo más que sumarle en este contexto? Pero vos estás mal. Pero vos estás ¿Le mal. están saliendo Fidel. bien las Trump cosas está a Trump haciendo- económicamente? Pero Trump está volando la economía norteamericana. Trump está reivindicando la política económica peronista. Está haciendo lo que hizo Moreno, lo que hizo Kirchner, lo que hizo Cristina. Pero bueno, Cuidando el mercado interno, poniendo aranceles, poniendo derechos de exportación. le sube la reindustrializando el inflación, país. ¿Qué otra cosa la querés que intención haga de Trump? voto, la intención de voto para noviembre no la tiene fácil, la inflación se le disparó, el precio... Escúchame, la inflación le viene de 4 o 5 con este aumento de la energía. Antes de la inflación lo va a resolver el tema, antes de la elección lo va a resolver. En enero Pero sacó un de- video diciendo que el galón de nafta estaba más barato que nunca, ahora se le escapó más Pero, alto que nunca. amigo, ¿Vos crees que le este- suma al peronismo que todo el tiempo lo estés relacionando con Trump? Pero ¿cómo no le va a sumar si el mundo fue para ahí, que fue lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que le criticás a la economía de Trump? Y la figura de Trump, la economía de Trump la podemos dividir, pero la figura de Trump en el Pero mundo yo te estoy no sé si le hablando de suma la al peronismo economía vota de un Trump. tipo Pero yo te estoy imperialista que hablando invade de la países. economía que- de Trump. El que reivindica lo que nosotros hicimos en la década ganada se llama Donald Trump, que hace lo mismo. Ahora, resulta que vos querés dividir y querés agarrar la parte de Trump que no te gusta, en vez de agarrar la económica, que es la que te tiene que gustar. ¿Te gustó Ahora, Trump el problema en es que la la economía misión? tampoco te gusta. En la reunión bilateral de la semana pasada con los CEOs queriendo entrar en China, ¿te parece que la posición fue dominante de Trump en esa reunión o que salió Pero mejor sin parada China? duda, pero sin duda, China está depredando los mercados, entre ellos el nuestro. El Partido Comunista Chino está haciendo pedazos los pueblos del mundo. Pedazos los está haciendo. No hay una, yo desde el respeto, pero no hay una discusión interna cuando se juntan ustedes con que vos nombres todo el tiempo a Trump, ¿no te lo discuten los compañeros? Pero ¿cómo me van a discutir si es la situación que es óptima? Óptima. Están haciendo peronismo en economía. Están haciendo peronismo. El que no hace peronismo es el Partido Comunista Chino, que está haciendo pedazos las economías de los pueblos del mundo. Pedazos se está haciendo. Guillermo, buen día. Natalia Bolosín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero preguntar, vos hablás de esa administración del comercio exitosa de la década ganada, pero hay un detalle ahí que es los términos de intercambio no eran los que son hoy. ¿Cómo imaginás en el contexto actual, eventualmente pensemos en un gobierno peronista como el que vos querrías, no quisilofista, a partir de 2027, con los términos de intercambio actuales y con la guerra comercial de la que estás hablando entre China y Estados Unidos, ¿cómo imaginás una administración del comercio exitosa sin, no quiero hablar de viento de cola y el yuyo de la soja, etcétera, pero digamos, con una situación de términos de intercambio internacionales muy distinta? ¿Y por qué vos pensás que tuvimos que armar la Secretaría de Comercio en el 2006? ¿Porque nos estaba yendo bien o porque nos estaba empezando a ir mal? Bueno, pero fue distinta la economía de la Argentina justamente después de 2006 que entre 2003 y 2006, ¿no? Bien, ¿y por qué pensás que nos empezó a ir mal? Bueno, por los términos de intercambio, pero justamente al país no le fue exactamente igual de bien de 2006 en adelante, más allá de las elecciones y lo que ocurrió después, que lo que Pero le si fue... los términos de intercambio empezaron en el 2006, favorable a la Argentina. Bueno, y de nuevo, ¿cómo imaginas? Los términos de intercambio hoy no parecen ser los mismos. Vos, de nuevo, ¿cómo imaginás? Yo te digo que los términos del intercambio hoy de productos primarios contra ¿Son más manufacturas favorables? Pero ¿y si bajaron horriblemente los precios de los productos manufactureros? Ese es el problema que tenemos. ¿Y la Están minería leyendo cómo mal lo las ves? cosas. Vos lo estás leyendo desde una visión estructuralista y no desde una visión peronista. Sí, claro, por El supuesto. bueno, que yo soy peronista, no soy estructuralista. Este es el problema que tenemos. ¿Y cómo pensás? No terminan de estudiar las conceptualizaciones de la economía peronista. Vienen con las categorías europeas, marxistas, liberales, neoliberales, socialdemócratas, o unas categorías alejadas del peronismo, entre cuyos cultores en la Argentina y diseñadores es Prebisch, que fue el ministro de Economía de la fusiladora. O sea, siempre enfrente del peronismo. Entonces, vamos con las categorías estructuralistas. El problema que tenemos nosotros es que cuando Bush, hijo, empieza a poner plata en las energías alternativas, se dispara el precio de las oleaginosas. Eso nos trae un lío enorme
un lío enorme en la distribución del ingreso, porque me empiezan a aumentar los alimentos. Y lo que vos considerás que fue virtuoso, yo te digo, fue un lío, tuvimos que rearmar la Secretaría de Comercio, que había disuelto Cavallo 11 años atrás. Fue un lío, pero y le tenemos generó... que volver a construir la estructura de costos de la Argentina que se había perdido. Guillermo, fue un lío en términos de los costos internos de la economía, pero fue, digamos, espectacular para la Argentina en relación a las exportaciones. Es que soy peronista y la economía la veo de adentro para afuera, pero no, me digas que el gobierno kirchnerista, el primero y el segundo gobierno kirchnerista no usufructuaron los términos de intercambio y la enormidad de los ingresos en dólares de exportaciones en Argentina. Pero vos estás equivocada. No usamos eso, no se hizo redistribución del ingreso con eso. De los trabajadores. Teníamos que generar que no se arrancara la disputa por el ingreso. Por eso te digo que no lo estudian. Te dan lo mismo a vos los términos de intercambio. O sea, el gobierno de Néstor hubiera sido igual de exitoso y el primer gobierno de Cristina hubiera sido igual de exitoso, sin ingreso de dólares por exportaciones, por la soja, pero vamos. Más exitoso porque nos estábamos reindustrializando y lo que aconteció con el aumento de los precios de los alimentos es que me complicó el poder adquisitivo de los trabajadores. Más exitoso, nos estábamos reindustrializando. En el año 2003 nosotros reabrimos Pirelli Cables. Y yo lo fui a explicar a Túnez y los cubanos no me entendían. ¿Con qué plata hicieron política industrial? Con la plata de las exportaciones del campo, pero vamos. Pero mal, se hace con el ahorro interno. Se hace con el ahorro interno. Escuchame una cosa, no tengo ningún problema en que hagamos 3 horas de lo que fue la década ganada. Estaría muy bien. Pero no trates de debatir conmigo con categorías distintas a las que nosotros utilizamos. Pero es una cuestión objetiva, Guillermo, es una cuestión objetiva, digamos. No, no es objetivo. Nosotros no somos desarrollistas. Creemos en el ahorro interno. Vos decís que a Néstor el superávit de balanza comercial no le interesaba, le hubiera dado lo mismo. Pero no ¿cómo no le va a interesar si lo buscábamos? Pero lo buscamos por manufactura. Pero escúchame, me está discutiendo lo que discutí, yo hice parte de eso. ¿Qué harías con la minería, Guillermo, pensando en la Argentina actual y en la... No, pero escúchame, terminemos esto. Nosotros hicimos los superávit gemelos, que es una... Hasta ese momento veníamos con déficit gemelo. Veníamos con superávit gemelo desde el 2002, 2003, 2004. Sí. Los términos del intercambio que vos decís arrancan 2006, 2007. Por eso tenemos que armar la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio es porque nos empieza a ir mal, no porque veníamos Guillermo, bien. Ojalá hubiésemos seguido con el tren del 2004-2005. Yo te concedo las virtudes del control de precios, lo que vos quieras, incluso a punta de pistola en los supermercados, pero que vos niegues la relevancia del superávit comercial. ¿Pero qué estás diciendo? Pero para exagerar, para exagerar, pero vos no podés negar... porque eso es una denuncia penal. ¿Cómo vos vas a decir eso? Pero vos no podés negar, Guillermo... ¿Pero cómo vas a decir a punta de pistola? Es una metáfora, Guillermo, como las que vos haces. Es una metáfora, no la utilices porque es delito penal y vas preso. Bueno, es una metáfora, Guillermo, pero vos... perdón. Pero no tengo nada que pedir perdón porque es una metáfora. Lo que quiero decir es... No es una metáfora cuando estás diciendo a punta de pistola. Sí, es una metáfora. A punta de pistola es una metáfora que utilizamos en distintas porque del otro lado ya lo dijeron hasta el cansancio eso. Bueno. Guillermo, vos no podés negar la relevancia del superávit comercial para la política Pero ¿cómo la voy a negar? De lo que vos llamás la década si la construí, lo que te estoy diciendo, que la queríamos por producto manufacturero, como la estábamos teniendo. Y vos la estás poniendo en los sectores primarios. Es que parece bastante... Esto es lo que te estoy diciendo. Bueno, supongamos que hubo un poco de las dos cosas, pero es innegable lo de la soja, parece innegable, es un dato objetivo de la realidad de esos 12 años. No sé a qué llamar. Yo te estoy diciendo que eso, lo que vos decís que fue virtuoso y que la economía y qué sé yo, nos obligó a hacer la Secretaría de Comercio. Si no lo hubiésemos hecho en el 2003. Hicimos cuando nos empezamos a complicar, pero como no entienden la economía peronista, no sabe lo que hicimos, quieren analizar la economía peronista con categorías marxistas, se les arma un lío bárbaro en la cabeza. ¿Te puedo preguntar de nuevo por el tema de los recursos naturales de los minerales? Que hagamos un seminario para estudiar la economía peronista desde las categorías peronistas, desde los elementos endógenos del desarrollo y no de los elementos exógenos del desarrollo. La tasa de ahorro doméstica me alcanza y me sobra para crecer la tasa china. Cuando yo tengo un problema con los alimentos, se me cae la tasa de ahorro, porque se me empieza a complicar el salario.
Entonces, este es el problema grave que tengo en la economía. Y lo que tengo que hacer es reconstruir la tasa de ahorro. Por eso empezamos con la Administración de Comercio Interior. ¿Y vos crees que Pero hace no fue política esto. industrial? ¿Vos El crees problema que se es que hace no se política estudia, industrial con el ahorro no lo interno? saben. ¿Vos haces política industrial con ahorro interno? Claro. Bueno, ok. Eso es lo que hizo Perón y eso es lo que hicimos nosotros. Bueno, Sí, yo estoy de acuerdo, Guillermo. yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y de hecho creo que lo de la soja es un argumento que utiliza la gente para bajarle el precio a la maravillosa década ganada. Yo creo que no le baja Este es el precio, problema que hicieron tengo una con buena Kicillof. administración. No cree en los elementos endógenos del desarrollo, no cree en la tasa doméstica. Por eso la compañera terminó diciendo, bueno, ¿qué querés que te diga? Ahora, cuando hacemos peronismo y es exitoso, dicen, bueno, ¿qué querés que haga? Por eso Kicillof creo que fue opositor. exitoso. Y Yo que creo si vuelve es a que ser justamente presidente, no es compañera, va a volver a Guillermo, por eso. ponerse la Argentina del sombrero si nos pide perdón. Es que en realidad la doctora Bolosín no es compañera, Guillermo, es por eso. Es correcto. Guillermo, te quiero preguntar por los minerales. Me parece interesante tu mirada. No la conozco en lo personal. Tal vez ya lo dijiste. Te pido disculpas si ya te lo preguntaron. Pero, ¿cómo ves vos la explotación de recursos naturales mineros en la Argentina? ¿Qué harías? ¿Qué debería hacer un gobierno peronista de Perón? Lo que hizo en su momento, intentar reindustrializarlo. Nosotros estuvimos a punto de volver a hacer una usina que te transforme el concentrado de cobre en cobre. Después no nos dieron las circunstancias. Se nos empezó a armar de demasiado lío, pero eso es lo que hay que hacer. Ahora están dadas las condiciones. Porque en plena globalización eso era contra el sistema. Y hoy el sistema te permite que te reindustrialices. Hoy, plantear una usina para transformar el concentrado en cobre, no habría ningún inconveniente. Y tenés los fondos. Entonces lo que hay que hacer es reindustrializar. Bueno, este fue el ABC de nuestro gobierno. El objetivo de Kirchner fue reindustrializar la Argentina, porque él sabía que si no, no había trabajo para todos. Por eso en julio del 2003 ya estábamos reabriendo Pirelli. Estábamos reabriendo Pirelli Cables, Avenida Eva Perón y General Paz. Ese día el que lloró fue Caló. Vino, me abrazó y me dijo, en eso que estás abriendo vos ahora trabajé yo y crié a mi familia. En ese lugar. Yo hacía eso, yo, secretario general de la UOM, empecé en esa máquina y la estábamos poniendo en marcha. Querido, eso fue el peronismo. El peronismo fue trabajo. El peronismo es trabajo, que la gente trabaje. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No tiene razón Elon Musk cuando habla de la renta básica universal. Está equivocado. Nosotros somos los principios ordenadores de la creación trasladados a la administración pública para conseguir el bien común. Eso es el peronismo. Pero no lo estudian. No saben lo que hicimos. Y eso sí es culpa nuestra. No, sí. Porque si hubiésemos explicado y si hubiese enseñado las universidades lo que es la década ganada, hoy estarían entendiendo a Trump. Y estarían entendiendo lo que está haciendo. Que fue lo que hicimos nosotros. Demostramos que la economía peronista es la correcta, no la estructuralista o la marxista. Y sin embargo es muy posible y mucho que menos la liberal. Y sin embargo es muy posible que Trump pierda las elecciones de mitad de mandato, ¿no? Las legislativas. Sí, vamos a ver si las pierde. Y vamos a ver si no reelige, porque también decían lo mismo de Bush hijo, que fue un gran presidente, republicano también, porque empezó la última revolución del sistema capitalista, que es la revolución energética norteamericana. Que esa es la que nos genera el lío. Esa revolución energética norteamericana es la que baja el precio de la manufactura y frena el proceso de reindustrialización en la Argentina, porque nuestras manufacturas empiezan a quedar caras. Este es el problema. Y el primer avance de eso lo tenemos con la creación de la Secretaría de Comercio, para frenar la disputa que se había dado por el ingreso, porque estamos aumentando el precio de la comida. La segunda es la creación de la Secretaría de Comercio Exterior, la administración del comercio exterior, cuando nos damos cuenta que nos quedamos sin dólares porque el mundo bajó el precio de la manufactura. Pero no que lo bajó más o menos, no es que lo bajó un 10%. Es mortal lo que pasa en el mundo. Y viene la irrupción de los chinos, que hoy te venden un kilo de camión a $5. ¿Y a vos te parece que podemos tener fábrica de camiones con China subsidiando el precio de la venta de camiones a $5 el kilo de camión? Ridículo. ¿De qué va a trabajar la gente en el mundo? Esto es producto de las concepciones hegemónicas del Partido Comunista Chino, que acá tenemos un montón de muchachos
que piensan bien los chinos, piensan mal. Por eso Mao, la revolución que perdió, la revolución cultural. Y casi le fusilan a la esposa. ¿O vos que te pensás que la revolución cultural de Mao, por qué fue? Porque vio esta China vio. Y dijo, hice un lío bárbaro. ¿O no saben que Mao perdió la revolución cultural? Sí, claro. Y bueno, ¿cuál era ¿en contra de quién? De esta China de porquería. De esta China de porquería. Guillermo, está destruyendo el trabajo en los pueblos. Le hago la última para liberarlo, agradecerle de verdad esta comunicación que para nosotros siempre pueda coincidir o no en alguna línea que usted esgrima, siempre es espectacular hablar con alguien que habla con el concepto que usted tiene. Comparto 100% con usted que la década ganada es la representación exacta del peronismo, eso no hay ninguna duda. Es con la gente adentro, el peronismo, no con la gente afuera. ¿Existe la posibilidad que esa mesa que usted mencionó de la oposición con Pichetto, Massa, La Cámpora y usted, liderando todo ese grupo del sector peronista, pueda ir a una interna contra Axel Kicillof? ¿Eso es algo que se baraja? ¿O va a haber un candidato único? Eso corresponde a la política. Nosotros nos juntamos en la economía. Eso corresponde a la política. Ahora, yo no lo veo hoy así, pero no porque no quiera este sector. Yo creo que va a ser Axel el que no va a querer. Yo creo que Axel, si vos hablas con los muchachos de los territorios, te dicen que están haciendo rancho aparte. Yo creo que por primera vez el entrismo tiene un candidato. Por primera vez tiene un candidato. A menos que pida perdón y diga me equivoqué y voy a hacer una economía peronista. Entonces ahí no hay ningún problema. Si no pide perdón, ¿usted no comparte que él sea el candidato, Guillermo? Pero ¿cómo voy a compartir si te va a llevar al fracaso? Es Guzmán. Como lo hizo cuando fue ministro de Economía, no fue exitoso, hizo pedazos a los trabajadores. Y por eso votaron a Milei y votaron a Macri. Permítame incomodarlo un poco más, Guillermo, lo voy a incomodar un poquito más. ¿Usted cree que si hay una interna en el peronismo en la que La Cámpora, Massa, Pichetto, usted, no sé, Juan Graboy, el que quiera sumar, va a una interna contra Kicillof, ¿usted cree que le pueden ganar? Yo no tengo ninguna duda. ¿No tiene dudas que le ganan? Él es fuerte. Mira, yo creo que discutimos seriamente la provincia de Buenos Aires, seriamente la capital, y en el interior, olvídate, no existe. Yo camino todo, nadie lo conoce, no conoce. Pero aparte, ¿qué discusión es? ¿De Smith a Keynes? Lo que presentó el otro día en la Feria del Libro, ¿esa estupidez? Con un trotskista y un anarcocapitalista presenta un libro de historia. En este momento, cuando vos tenés un pibe ahí que te dice que no puede pagar las expensas, los colectivos, esto, el pibe lo que hace es presentar un libro de Smith a Keynes, con un trotskista y un anarcocapitalista al lado. ¿Usted aceptaría una unidad con, por ejemplo, Miriam Bregman? Pero ese es trotskista, amigo, ¿qué tenemos que ver nosotros con Bregman? Ahí me abrazo con usted, Guillermo, ahí me abrazo fuertemente con usted. Acá el entrismo celebra. ¿Qué pasa con Bregman? Es la primer trotskista que hace campaña sin hablar de trotskismo. Yo escúchame, el jueves tuve un debate en la Universidad de Social, en la Facultad de Social de la UBA. El jueves. Tenía que estar la Bregman. No vino la Bregman, vino Ripoll. Cuando hablé dije, bueno, la verdad que está bien lo que dice la Ripoll, al menos es trotskista. Y habla como trotskista. La Bregman te habla de los almaceneros, de la clase media. Bueno, por eso la Bregman mide 11 puntos y mi querida amiga Vilma mide 0,00 nada. Pero está bien, Guillermo. pero no es la sociedad trotskista, ocultás lo que sos. Ocultar lo que sos si eso está mal. ¿Y por porque qué? Entonces resulta que lo importante acá es el marketing político. O ya no es, o no es tan trotskista. ¿Sabe qué me dijo un intendente del conurbano, Guillermo, que Milei la menciona tanto a propósito porque cree que es situar una candidata que no le puede competir? ¿Usted cree que es posible? Pero no importa, yo lo que te digo, ojalá pueda competir, pero siendo trotskista y no ocultándolo. Me molesta que oculten lo que son. Me molesta. Está mal. Los peronistas somos orgullosamente peronistas y lo decimos. Está mal ocultar lo que sos. Cuando yo entré a la universidad, había una agrupación que se llamaba MOR, Movimiento de Orientación Reformista. A los 20 días te enteraste que era el PC. ¿Por qué no sos del PC si estamos en democracia? ¿Por qué ocultás lo que sos? Claro. ¿Por qué por primera vez Berkovich dijo en el acto
con Kicillof, que era trotskista, y yo creo que se equivocó. Un día le dije, vos sos trotskista en C5N, y me dijo que yo era stalinista, que eran los que habían matado a Trotsky. Pero estaba denunciando a él como trotskista. Yo dije, pero si vos sos trotskista, ¿cuál es el problema que tenés en decir que sos trotskista? ¿Esos son a los que Perón echó de la plaza, Guillermo? Lo que Perón echó de la plaza es una discusión muy interna del peronismo que no tiene síntesis. Ajá. Hoy no tiene síntesis. No hay síntesis posible hoy entre la patria socialista y la patria peronista. ¿Por qué? Porque la patria socialista no la querían los norteamericanos. Y la patria peronista era más difícil, no la querían ni los norteamericanos ni los soviéticos. Era más difícil hacer la patria peronista que la patria socialista. Ahora, eso tampoco se estudia. Eso recién va a tener síntesis en el peronismo cuando nos vayamos muriendo los que queramos. Cristina, Moreno, De Vido, todos los que fuimos los setentistas. No hay síntesis hoy no hay síntesis. Y los que reeditan esa historia la reeditan más. ¿No fue Néstor la síntesis de eso, Guillermo? ¿No fue Néstor un poco la síntesis? No, de ninguna manera. No charlaron con... No, de ninguna manera. No, la transversalidad. Mirá lo que te voy a decir. Ni siquiera una síntesis de los 70 dentro de los matrimonios. No solo el mío, los matrimonios de aquella época. No hay síntesis en el peronismo de aquello. Y no la puede haber mientras estemos vivos. Bueno, recién cuando esté fuera, y te aclaro algo más, porque lo dije en sociales el otro día, los hijos no heredan los combates de los padres. Eso es muy importante. De acuerdo. Los hijos no heredan los combates de los padres. Totalmente. Por tanto, no nos equivoquemos. Ahora, esa síntesis hoy es imposible. Guillermo, no hay ninguna posibilidad de sintetizar. Por lo que ahora cambió el mundo. Y fuimos un mundo nacionalista que nunca pensé que íbamos a ver. Nosotros hicimos una década extraordinaria con el mundo en contra. En el auge de la globalización nosotros hicimos una economía nacionalista. Ni marxista, ni estructuralista, ni socialdemócrata, ni ninguna de esas pavadas. Bien peronista. Que es la que tenemos que volver a hacer, y la que no va a ser Kicillof si no pide perdón y entiende. Por eso va a fracasar, no es un problema personal. No tengo nadie que me haya dicho que Kicillof lo cometió. No tengo ninguna objeción personal con él. No tengo ninguna situación donde yo diga, no somos amigos, no, porque somos otra generación. Ahora, piensa mal la economía, por eso estuvo en contra de la década ganada, y no va a ser lo que hicimos en la década ganada, por eso está mal que lo defiendan, porque no va a ser la década ganada, que fue una década extraordinaria. Guille, pero no y hay que volver a hacer eso en la Argentina. Si no, vamos a fracasar como fracasó Guzmán, porque piensan mal la economía, y por eso fue opositor. Bueno, Guillermo, me parece que quedó clarísimo, ¿no? Le agradezco muchísimo el contacto, nos tenemos que ir al informativo. Y haces ese debate de la economía de la década ganada. Lo invito si un día usted puede venir. Llevas un liberal y debatimos la década ganada. Lo invito a venir un día a la radio, Guillermo. La década ganada. Lo invito a venir un día a la radio, Guillermo, así planteamos ese debate acá. Lo invito. Con todo gusto, sí, lo hacemos. Lo que pasa es que a la mañana es muy difícil porque tengo que laburar, hermano. Yo no me gano la vida hablando como ustedes, che. No. Yo tengo que vender clavos. Y este es un lío. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Guillermo. Gracias por el contacto, en serio. Gracias. Bueno, Guillermo Moreno, polémico siempre, es un tipo que defiende su postura abrazado a una espada, Es así, él se abraza al escudo y a la espada y te lo defiende a morir. Después uno puede estar de acuerdo o no, yo hay muchísimas cosas que dice de las que no estoy de acuerdo, otras que sí, obviamente, pero bueno, es así, es un combo Moreno. Vamos a la tanda, que venimos con el informativo y enseguida continuamos con más Somos Argentina acá por AM650.